Muy bien, ayer vamos a iniciar. Ayer les decía que fueran tratando de hacer este problema, el 430 del libro de Daniel W. Hart. Este problema, ¿verdad? Es para un generador trifásico no controlado como el del análisis que hicimos. También les recuerdo que ya está actualizada la información ahí en la plataforma de Classroom. También por ahí ya hay dos tareas, ¿verdad? Una para el jueves hasta las 23:55 y otra para el lunes para que la vayan haciendo. Las tareas son por equipo, ahí vienen las indicaciones, las pueden hacer como ustedes consideren a mano, pero que sea de buena calidad o bien con el programa, es como ustedes gusten. Bueno, entonces el problema 430 de este libro dice lo siguiente, que se utiliza un generador de 480 volts RMS de línea a línea a 60 Hz para alimentar un rectificador trifásico. La carga es una resistencia de 100 ohms. Determine la corriente media de carga, la corriente eficaz de carga, la corriente eficaz del generador y el factor de potencia. Este libro, ¿verdad? Es de un autor español, entonces ellos, ¿verdad? A la alimentación de voltaje le llaman generador, pero nosotros acuérdense que lo consideramos como si fuera un transformador, no hay problema, es lo mismo. O sea que lo que sí conviene analizar es que el voltaje que me dan es un voltaje de línea, los 480 volts de línea. Y este problema pues ya lo tengo aquí hecho, no sé si ustedes lo hicieron o lo trataron de hacer. Bueno, tenemos lo siguiente entonces, son los mismos datos, vamos a sacar esto, aquí ya le puse BL que quiere decir voltaje de línea. Acuérdense que el voltaje de línea es el voltaje que hay entre dos fases del, de un transformador. Voy a, voy a obtener el análisis, ¿verdad? Para ir viendo las fórmulas. No sé si ustedes ya tengan las fórmulas por ahí. Si no, pues aquí las tenemos. Yo no las sé tampoco resumido en un formulario, pero pues eso es lo de menos. Se puede hacer rápidamente ya cuando se tiene. Bueno, vamos entonces a calcular la corriente media de la carga. Aquí, como les digo, es esta una bibliografía española. A ellos la corriente promedio le llaman corriente media, ¿sí? Bueno, entonces la corriente media se refiere a la corriente promedio. Cálculo de la corriente media en la carga. Para ello, dice, aplicamos la siguiente ecuación. Nosotros, del análisis que ahorita mencioné, ¿verdad? Tenemos esto para calcular la corriente promedio, ya sea esta o esta. La primera, la 218A, si ya tuviéramos el voltaje BCD, pero como no lo tenemos, vamos a aplicar la 218B. Entonces, para aplicar la 218B nosotros necesitamos, en este caso, el voltaje de línea. Digo, el voltaje de pico de fase. ¿Cómo se relaciona un voltaje de pico de fase con el voltaje de línea? Pues de esta manera, ¿verdad? Acuerden, esta fórmula no se la pongo porque esta fórmula ya es un... Son fórmulas básicas que ya deben de aprenderse ustedes, tenerlas presentes, lo que vieron ustedes en circuitos DCA, por decir, ¿verdad? Nosotros sabemos que el voltaje de línea es igual a quien dijimos, hemos comentado o lo vieron por ahí, es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Gracias. ¿Ok? ¿Sí recuerdan esto? Por el voltaje de fase. BS, que llamamos nosotros. Pero nosotros también sabemos, ¿verdad? Que el voltaje de fase, BS, equivale, ¿verdad? A raíz de 2 veces el voltaje de pico. Entonces, este BS decíamos es igual a quién? A BM, el voltaje de pico, entre la raíz de 2. Entonces, nosotros de aquí podemos sacar esta relación. Estas dos fórmulas conviene que ustedes se aprendan. ¿Ok? Bueno, entonces
nosotros de aquí, ¿verdad? Podemos sacar esta relación. Bueno, esta relación que tengo aquí, ¿verdad? Pues viene precisamente de ahí. Fíjense bien, vamos a hacer esto. Voy a sustituir esto en BL, voy a sustituir BS. Aquí quito esta BS y la sustituyo por este valor. Y ahora de aquí despejo el valor de BM. Si despejo el valor de BM, ¿cuánto me daría? Este raíz de 2 pasaría multiplicando a ¿quién? Pasaría multiplicando a BL. ¿Ok? Entonces pasaría multiplicando a BL. Y este raíz de 3 que está multiplicando pasaría dividiendo a todo esto, ¿verdad? A todo esto. Pero esto, ¿verdad? Una forma más elegante de ponerla es de la siguiente manera. Es esto así, ¿verdad? Sobre esto y todo ello multiplicado por BL. Pero ustedes saben, por ahí hay una propiedad, ¿verdad? De los exponentes que dice lo siguiente. Si yo tengo, ¿verdad? La raíz de A sobre la raíz de B, entonces esto también se puede escribir así, como una sola raíz del cociente de ambos números, ¿verdad? De tal manera que esta expresión para BM también se puede escribir así. Por aquí la voy a dejar esta. BM, ¿verdad? Quedaría entonces igual a ¿quién? Pues ya resumiendo, quedaría igual a ¿quién? A esto, ¿ah? Raíz de 2 sobre 3, que es precisamente la ecuación que tengo aquí. Bueno, entonces, esta ecuación nos va a servir para sacar el voltaje BM a partir del voltaje de línea. Si a mí me hubieran dado el voltaje de fase y quiero BM, pues de aquí lo saco. BM sería igual a ¿quién? A raíz de 2 por BS. Estas son ecuaciones básicas que ustedes deben de tener siempre ahí a la mano, porque ya cuando estamos trabajando con rectificadores trifásicos, ¿verdad? Puede ser que me den el voltaje de fase, me den el voltaje de línea, en fin, entonces hay que saber bien estas relaciones para que no nos vayamos a equivocar y tomemos otro valor y echemos a perder todo. Acuérdense que todas las ecuaciones que nosotros deducimos están en términos de ¿quién? De BM. Bueno, entonces, ya una vez que nosotros calculamos BM, que nos dio un valor de 391, pues fácilmente podemos calcular ya la corriente promedio sustituyendo el valor aquí en esta fórmula, la 318B. Bueno, entonces resulta que para este tipo de rectificador con ese voltaje que se le aplica de 480 volts de línea y una resistencia de 100 ohms, resulta que tiene una corriente promedio en la carga de 6.482 amperes. No sé si hay alguna pregunta, duda al respecto con esto que estamos analizando. Por el momento no hay. Muy bien, bueno, como punto 2, ¿verdad? Nos piden ahora calcular la corriente eficaz. Nosotros también tenemos una fórmula, ¿verdad? O dos fórmulas para calcular la corriente eficaz. Acuérdense que hicimos aquí todo el desarrollo para obtener el voltaje eficaz en este tipo de rectificadores y decíamos que si ya teníamos el valor eficaz del voltaje y la resistencia, pues aplicábamos simplemente la ley de Ohm. En el caso de que no la tuviéramos, pues recurríamos a la ecuación 220b, que es precisamente esta la que vamos a utilizar, porque no tenemos esto, ¿verdad? Entonces utilizamos esta otra. De tal manera, ¿verdad? Que pues ahora va a ser mucho más fácil calcular esto porque ya de antemano habíamos calculado esto. Aquí, ¿verdad? Ellos lo hicieron de esta manera. Bueno, es lo mismo. Es esto, ¿no? Es por lo IR están sustituyendo, perdón. Es lo mismo que
que les estaba planteando inicialmente. Sustituye en verdad ya el valor de 391 del voltaje de pico y ya resulta que la corriente RMS es 6.488. Acuérdense, siempre los valores eficaces, comparen este valor con este, siempre va a ser mayor, al menos unas centésimas o milésimas, pero va a ser siempre mayor. Bueno, otro parámetro que nos pedían era el cálculo de la corriente eficaz del generador. Nosotros, ¿cómo le llamamos a esa corriente eficaz en el generador? Pues le llamamos, ¿verdad?, la corriente IS, la corriente de entrada, la corriente por cada una de las fases del transformador. Entonces, esta corriente habíamos comentado que iba a ser igual a la corriente de salida promedio, a la corriente RMS de salida, multiplicado por la raíz de la fracción en donde cada una de las fases entrega corriente a la carga. Nosotros veíamos ayer que cada fase, ¿verdad?, aportaba corriente a la carga durante 240 grados cuando era la más positiva y la más negativa. Y 240 grados, ¿verdad?, equivale a raíz de 2/3. Por esta razón, la corriente de entrada, o aquí como especifican, la corriente eficaz del generador, pues va a ser esto, ¿no? Ya sea así, si es que tuviera IRMS, o así. Vamos a ver, ya hace un momento calculamos IR, ¿verdad? IRMS. Entonces, vamos a calcular ahora, podríamos utilizar esta fórmula. Vamos a ver cuál se utilizó. Sí, ya, como ya tenemos IRMS, pues ya se utilizó directamente esta fórmula, de tal manera, ¿verdad?, que el voltaje RMS, la corriente, RMS de entrada o por fase del transformador resulta ser de 5.297. Bueno, no sé si haya preguntas con esto. Así les salió, no sé si lo intentaron hacer. Bueno, vamos a calcular ahora el factor de potencia de entrada, que es lo que nos piden aquí, ¿verdad?, en este apartado. Bueno, de antemano les digo que vamos a sacar un valor aproximado, porque el factor de potencia en un rectificador trifásico, ya sea de diodos o con tiristores, es algo complicado de sacar, ¿verdad? Es laborioso, no tanto complicado. Tenemos que sacar dos cosas. Una es el factor de desplazamiento, que se refiere al ángulo de desfasamiento entre la corriente y el voltaje, y por otro lado el factor de distorsión. El factor de distorsión es un parámetro que me indica qué tan deforme está la corriente. Ustedes han visto que, no sé si notaron aquí, esta corriente, a pesar de que tenemos cargas resistivas, va desfasada, ¿verdad? Por decir, el voltaje a la fase A empieza acá, sin embargo, la corriente en la fase A se presenta 30 grados después, ya hubo un desfasamiento. Además, la corriente crece súbitamente cuando la fase A se vuelve la más positiva y luego tiene esta tendencia, pero ya dejó de ser senoidal, ya se comporta de una manera diferente. Si nosotros hiciéramos el análisis de Fourier de esta señal de corriente, veríamos que aparte de la fundamental va a tener muchos armónicos. Para este caso, para un rectificador de 6 pulsos, ¿verdad?, los armónicos que están presentes son del orden de 6 más menos 1, es decir, va a estar presente la quinta y la séptima armónica, la onceava y la treceava, 17 y 19ava, para tratar, ¿verdad?, aparte de la fundamental, sumar todas ellas para que nos quede esta forma de la corriente. Bueno, entonces, sacar el factor de potencia como tal es complicado. Hay fórmulas donde nos dan un valor aproximado, que es prácticamente la que vamos a utilizar. Recuerden esto, dice, el factor de potencia en un rectificador trifásico no controlado tipo puente es igual al producto de otros dos factores, el factor de distorsión y el factor de desplazamiento, lo que les acabo de mencionar. Por su parte, el factor de distorsión es una medida del contenido armónico de la corriente de entrada.
en tanto que el factor de desplazamiento se define como el coseno del ángulo de desfasamiento entre la componente fundamental de la corriente y el voltaje de suministro. Sin embargo, dice, es laborioso determinar el factor de potencia porque implica realizar el análisis de Fourier de la forma de onda de la corriente de entrada. Sin embargo, podemos tener un valor aproximado del factor de potencia en este tipo de rectificadores a partir de la siguiente ecuación. Entonces, esta ecuación que nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, es válida solamente para este tipo de rectificadores trifásicos no controlados de onda completa, es decir, los que tienen 6 diodos. Por ahí la pueden anotar, la pueden incluir ahí en su formulario. Es algo aproximado, ¿verdad? Lo real, tendría yo que sacar el factor de distorsión. Aquí tendríamos un ángulo de 30 grados, como se observa ahí, pero aparte hay que hacer el análisis de Fourier para sacar ahí el factor de distorsión. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Dudas que tengan? Bueno, entonces vamos a... Pues con esto terminamos este ejemplo, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, muy bien, entonces vamos a pasar a otro tema. Muy bien. Vamos a ver ahora, hasta ahorita, ¿verdad? Hemos visto rectificadores no controlados, es decir, aquellos rectificadores que se obtienen, ¿verdad?, a partir de los diodos. O sea, lo que nosotros veíamos cuando iniciamos esta unidad 3, cuando les presenté, ¿verdad?, mediante un mapa mental los diferentes tipos de rectificadores, veíamos que eran varios, que se podían clasificar de esta forma, mediante el número de fases, mediante el tipo de forma de onda y mediante la magnitud del voltaje de salida. Nosotros ahorita, ¿verdad?, hemos estado trabajando puro con este tipo de rectificadores, que son los no controlados. ¿Por qué se les llaman así? Porque el voltaje que producen a la salida es constante, nosotros no lo podemos manipular, ¿sí? Y vimos, recuerden, los monofásicos y los trifásicos. Dentro de los trifásicos vimos el conectado en estrella, que se le llama polifásico, y el de tipo puente. Nosotros vimos también que el conectado en estrella es un rectificador, el que analizamos era un rectificador trifásico de media onda, y el otro, ¿verdad?, el que últimamente vimos, pues ya es un rectificador de onda completa. Bueno, todos los que hemos ahorita visto son rectificadores que trabajan con carga resistiva. Vamos más adelantito a entrarle qué pasa cuando un rectificador trabaja con carga inductiva. Bueno, pero vamos a analizar primero los controlados ahora también con carga resistiva. Ya cuando tengamos esto, pues ya regresamos a cambiarles únicamente la carga. Prácticamente va a ser algo muy semejante, ¿verdad? Pero que requiere también de otro análisis, porque las ecuaciones, ¿verdad?, varían por el hecho de que haya una inductancia. Bueno, entonces vamos a ver ahora los rectificadores controlados. Bueno, vamos a ver los primeros entonces, los rectificadores
monofásicos controlados. ¿Qué diferencia hay entre un rectificador monofásico no controlado y un rectificador monofásico controlado? Pues la diferencia está, ¿verdad?, en los dispositivos que utiliza. El no controlado, acuérdense que lo vimos, pero eran 4 diodos. Y como consecuencia el voltaje que producían a la salida, pues no se podía, ¿verdad? No se podía modificar. En cambio ¿verdad? En este tipo de rectificación, los interruptores que se utilizan son tiristores y nosotros sabemos que los tiristores podemos controlar el instante, el momento en el cual nosotros vamos a activarlos. Aquí podemos entonces observar en la gráfica del voltaje de entrada, BS. Acuérdense que el voltaje de entrada es alterno, lo que entra al puente de diodos. Y como es alterno, pues va a tener dos polaridades, de 0 a pi, una polaridad positiva, y de pi a 2pi, una polaridad negativa. Tenemos un voltaje de entrada BM, que ya sabemos que es el voltaje de pico máximo. Ahora bien, ¿cómo es que se van a comportar estos dispositivos? Bueno, vamos a ver. Vamos a suponer que ahorita tenemos la polaridad positiva. Aquí, ¿verdad?, tendríamos más y aquí tendríamos menos. A ver, voy a sacar por aquí el vicio, ¿verdad?, para que podamos nosotros espérame que ya se me perdió. Ok, acá está. Me voy a llevar esto para acá, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan ver. Para el semiciclo positivo aquí vamos a tener más, y el otro lado, ¿verdad?, vamos a tener precisamente menos acá. Bueno, entonces quiero que por favor vean ustedes qué va a pasar si nosotros tenemos esta polaridad. Más menos, que es para el semiciclo positivo, ¿verdad? Tenemos más arriba y menos abajo. Díganme qué tiristores van a estar polarizados directamente. Recuerden que un tiristor, para que conduzca, se deben de cumplir dos condiciones: que haya un voltaje más positivo en el ánodo con respecto al cátodo, y además haya un pulso de compuerta. ¿Sí me entienden? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría esto? Díganme. ¿Qué tiristores estarían polarizados directamente? A ver, ¿quién dice yo? ¿No lo pueden observar? ¿Qué tiristores? T1 y T2, ¿están de acuerdo los demás o no? Aquí tenemos el SCR, ¿verdad? Que como lo muestran aquí el programa pero... Ok. Ahí cómo le cambian, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos entonces. Lo voy a cambiar para que nosotros lo veamos de una manera ya como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? De una manera ya más más común. Acuérdense que para que un tiristor
conduzca, se debe de cumplir lo siguiente, que hay un voltaje positivo acá en el ánodo, ¿verdad? Aquí. Y por este lado, en el cátodo, hay un voltaje negativo. Esa diferencia de potencial, acuérdense que debe de ser al menos de 0.7, 1 volts, depende del tipo de depende del tipo de, ¿cómo se llama? De SCR. Bueno, entonces nos vamos a llevar esto para allá, para la figura donde la tengo acá, para que ustedes puedan comprobar, comparar, dígame, de los 4 diodos que tenemos aquí, ¿verdad? Tengo T1, T3, T4, T2. ¿Quiénes tienen esta polaridad? ¿A quién le está llegando el voltaje positivo por el ánodo? Pues a T1, ¿verdad? ¿Y a quién le está llegando el voltaje negativo por el cátodo? A T2. Entonces, para el semiciclo positivo, ¿verdad? Los diodos que están en condiciones de conducir, pues son precisamente T1 y T2. Pero acuérdense que no van a conducir solamente hasta que eh, haya un pulso de compuerta. Permítame tantito. Bueno, bueno, está por enfrente, bien, está abierto, nomás tiene seguro la puertita. Ajá, sale. Ok, entonces fíjense, observen, para el semiciclo positivo, los diodos que van a quedar, los tiristores, ya sean SCR, ya sabemos que pueden ser SCRs, GTOs o otro tipo de tiristor, van a quedar polarizados directamente, están en condiciones de conducir, pero no conducen todavía porque les hace falta el pulso de disparo, ¿verdad? Ese pulso, acuérdense que se aplica después de un cierto retardo, después de un cierto ángulo que le hemos llamado alfa. Entonces observen aquí, de 0 a alfa no hay voltaje en la salida, a la carga no le llega nada, porque a pesar de que a partir del cruce por cero, cuando el voltaje empieza a crecer, T1 y T2 ya están polarizados directamente, todavía no conducen porque le falta el pulso. Pero en el momento, ¿verdad?, de que se les aplica el pulso, en ese momento pues ya conducen y la corriente va a tener esta trayectoria, fíjense bien, va a pasar a través del diodo del tiristor T1, se va hacia acá, pasa a través de la carga y retorna a través del diodo del tiristor, perdón, T2. Acuérdense, no sé si puedan observar que cuando tenemos esta configuración, ¿verdad? T3 y T4, ¿cómo están? Pues T3 y T4 están polarizados inversamente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a T3 le llega la polaridad negativa por el ánodo y a T4 le llega la polaridad positiva por el cátodo. Entonces están polarizados inversamente. Y si están polarizados inversamente, ya hemos dicho que se comportan como interruptores abiertos. De tal manera que el flujo de la corriente no puede venir por acá ni por acá. No le queda más remedio, ¿verdad? No le queda otro camino de que una vez que pasa a través del tiristor T1, sigue hacia la resistencia. Y ya una vez que pasó la corriente a través de la resistencia, retorna a través del tiristor T2. Y de esta manera, entonces, este es el voltaje que vamos a tener ya en la carga. La parte, ¿verdad?, restante del voltaje de entrada. Si ese voltaje lo dividimos entre la resistencia, pues ya vamos a tener también la corriente. Bueno, de acuerdo a la forma de onda del voltaje, ¿verdad?, nosotros observamos entonces que cuando el voltaje de entrada llega a pi, ¿qué va a pasar con los tiristores T1 y T2? ¿Me podrían decir qué pasa? ¿Siguen conduciendo o se apagan? Pregunto, ¿qué va a pasar cuando este
el voltaje de entrada descienda y llega aquí a pi, ¿qué es lo que va a pasar? T1 y T2 se polarizan inversamente. Exacto, y entonces ahí se apagan, ¿verdad? Acuérdense que en omega, aquí en el cruce por cero, el voltaje es cero, al haber voltaje cero, la corriente es cero, y la corriente de la carga se va por debajo de la corriente de mantenimiento. Ahí se apagan, ¿verdad? Y posteriormente, de pi a 2pi, ¿ahora qué va a pasar? Pues ya T1 y T2 quedan polarizados inversamente. Pero ¿qué pasa entonces con T3 y T4 para el semiciclo negativo? Vamos a ver ahora qué va a pasar para T3 y T4. Bueno, para el semiciclo negativo de pi a 2pi, pues la polaridad ahora se va a invertir. Aquí vamos a tener la polaridad negativa y acá vamos a tener la polaridad positiva. Díganme por favor, vean esto que tenemos aquí, comparen la imagen con los diodos que tenemos ahí. Díganme ahora cuáles son los diodos que van a quedar polarizados directamente. T3 y T4. Es correcto. Nada más fíjense, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber qué diodo está polarizado directamente? Pues tengo que ver a qué diodo le llega la polaridad positiva por el ánodo. El único diodo, ¿verdad?, que le llega la polaridad positiva por el ánodo es T3. ¿Y a quién le llega la polaridad negativa por el cátodo? Pues a T4. Entonces, ahora, ¿verdad?, el flujo de la corriente, ¿cuál sería? Igual, pero antes, ¿verdad?, no van a empezar a conducir inmediatamente, ¿verdad?, aquí, porque también a pesar de que estos quedan polarizados T3 y T4 de manera directa, necesitan la otra condición que hace falta para que se dispare un SCR. Necesitan, ¿verdad?, que haya un pulso aplicado en su compuerta. Bueno, entonces, mientras no haya ese pulso en la compuerta, T3 y T4 no conducen, y como no conducen, pues no va a haber corriente en la carga. La corriente en la carga va a ser cero. Pero en el momento, ¿verdad?, que se le aplica el pulso a la compuerta de T3 y T4, que tiene que ser simultáneamente, en ese momento se cierran estos dos interruptores y ahora la corriente se viene por T3, viene para acá, pasa por el mismo punto, por el mismo extremo superior de la carga. Eso quiere decir que van a tener la misma polaridad que la corriente para el semiciclo positivo. Viene por acá y ahora va a retornar a través de ¿quién? De T4. De tal manera, ¿verdad?, que va a haber voltaje en la carga, la parte restante del voltaje de entrada, la parte restante de la onda del voltaje de entrada. Nuevamente, ¿verdad?, cuando llegamos a 2pi, pues la polaridad cambia y de aquí para acá ahora se vuelve positiva. Y al volverse positiva, pues ahora se alternan. Ahora los que quedan polarizados son T1 y T2, T3 y T4 inversamente, y así se van, ¿verdad? Se van alternando estos tiristores en la manera como va conduciendo. De acuerdo al análisis que acabamos de hacer, ¿verdad?, primero conduce T1 y T2 para el semiciclo positivo y luego va a conducir T3 y T4. Bueno, pero aquí hay algo, ¿verdad?, importante que nosotros debemos de eh, mencionar, ¿verdad?, para hacer la diferencia con respecto a la rectificación no controlada cuando utilizamos diodos, ¿verdad? Cuando utilizamos diodos, el voltaje en la carga inmediatamente se activaba, dejaba pasar todo, pero acá no. Es decir, el voltaje de salida en la carga va a depender de quién. Va a depender del momento en que hagamos o que se genere el pulso a la compuerta de T1 y T2 o bien de T3 y T4. A ver, dígame, ¿cuándo vamos a tener un mayor voltaje a la salida? Acá. Cuando alfa sea ¿cuánto? ¿Qué valor tenga alfa? Pregunto, ¿cuándo vamos a tener un mayor voltaje a la salida? Cuando alfa sea 90, cuando alfa sea 0, cuando alfa sea 180. Cuando alfa sea 90, ¿no, profe? Fíjate bien qué pasaría. Aquí para cuál sería el valor de alfa ahorita, de acuerdo a la gráfica que tenemos aquí.
¿Como para cuánto les gusta? 90 sería exactamente aquí en el punto máximo. Entonces aquí, pues es menos de 90, ¿no? Pónganle unos, no sé, unos 75 y mira lo que deja pasar. ¿Qué pasaría si el pulso se lo aplico acá? Pues ahora iba a dejar pasar menos. Pero ¿qué pasa si este pulso lo aplico antes, por decir en 30 grados? Acá, si aplico en 30 grados, pues ahora, ¿verdad? Sería un mayor voltaje, una mayor área que vamos a tener a la salida. Pero ¿cuándo vamos a tener un voltaje máximo? Pues cuando el ángulo de disparo sea de cero. Es decir, que inmediatamente crezca y se polarice, inmediatamente aplicamos el pulso y va a pasar, dejar pasar toda esta parte. Toda esta parte. Y acá también. Siempre, ¿verdad? El ángulo al que va a estar trabajando T1 y T2 va a ser el mismo que T3 y T4. No pueden estar trabajando con ángulos diferentes. Ok, entonces, ¿cuándo vamos a tener un menor voltaje a la salida? Cuando el ángulo de disparo esté cercano a ¿quién? A 180. Por decir, si el ángulo de disparo fuera de 170, únicamente dejaría pasar esta parte muy pequeña. Acuérdense cómo controlábamos el ángulo de disparo en la segunda unidad, variando ¿quién? Un potenciómetro. Acuérdense que vimos varios circuitos de disparo. Y esos circuitos de disparo, ¿verdad?, se utilizan precisamente para el control de los tiristores, para controlar el voltaje de salida, de tal manera que haya más o menos voltaje a la salida. Recuerden también nosotros cuando en la primera unidad que veíamos, ¿verdad?, los dispositivos que la electrónica de potencia había sustituido y pusimos como ejemplo el control de velocidad que se utilizó durante muchos años, que fue inventado allá por 1930-35, el sistema Ward-Leonard, para controlar la velocidad de un motor de corriente directa. ¿Qué necesitaba este sistema Ward-Leonard? Pues necesitaba de un generador, ¿verdad? Y ese generador necesitaba de un motor DCA. El motor DCA, ¿verdad?, se conectaba a la línea, a la alimentación, y ese motor DCA movía el generador. Y ese generador lo que hacía, ¿verdad?, controlando la excitación, iba a generar un voltaje mayor o menor que se le iba a aplicar a la armadura del motor, y de esta manera se iba a poder regular la velocidad. Y recuerden, ¿verdad?, que entonces nosotros le puse como ejemplo un circuito donde solamente había un tiristor que era un rectificador de media onda. Pero aquí nosotros ya tenemos un rectificador de onda completa que va a tener una mayor eficiencia. Y con este, ¿verdad?, rectificador, pues nosotros podemos utilizarlo para esa aplicación, para poder controlar la velocidad de un motor universal o de un motor de corriente continua, ¿verdad? Lógicamente que no sea muy grande, hasta unos 4 o 5 kilowatts. Y ya si queremos, necesitamos una mayor potencia, pues tendríamos que utilizar uno trifásico, pero vamos para allá. Aquí les hago mención de esto porque nosotros con este tipo de rectificador podemos controlar precisamente el voltaje de salida. ¿Cómo vamos a controlar el voltaje de salida? Pues variando el ángulo de disparo. ¿A qué conclusión nosotros podemos llegar? Que entre mayor sea el ángulo de disparo, menor va a ser el voltaje que vamos a tener a la salida en la carga. Entre más pequeño, más cercano a cero sea alfa el ángulo de disparo, ¿qué quiere decir? Que va a dejar pasar más voltaje, más corriente, y como consecuencia mayor va a ser el voltaje que vamos a tener en la resistencia de carga. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Dudas que tengan? No, profe, todo bien. Es importante que ustedes noten la diferencia tan grande, ¿verdad? Por eso ahora, no sé si ya lo comprendan, esto que les mencioné al inicio de la unidad, que había rectificadores que se llamaban controlados y otros no controlados. Aquí, ¿verdad? En esta última parte. ¿Cuáles son los no controlados? Pues los que se implementan con diodos, porque cuando nosotros tenemos un rectificador con diodos, el voltaje de salida va a ser fijo, no lo voy a poder controlar, no lo voy a poder manipular. En cambio, cuando el rectificador utiliza tiristores, pues ahí sí tenemos nosotros la posibilidad de variar el voltaje de salida, es decir, controlar
el voltaje en la resistencia de carga. ¿Cómo le vamos a hacer esto? Pues controlando, ¿verdad?, el momento en el cual se hace el disparo a la compuerta del SCR, es decir, controlando la magnitud del ángulo de disparo. En un rectificador trifásico, digo monofásico, como este que acabamos de ver, que se le llama tipo puente, porque tiene 4 diodos, este de acá, ¿sí? Nosotros podemos variar el ángulo de disparo desde dónde? Desde 0 hasta 180. Cuando el ángulo de disparo alfa es 0, tenemos el máximo a voltaje a la salida. Cuando el ángulo de disparo tiende a 180, pues el ángulo de salida prácticamente es 0. Vamos a deducir en la próxima clase las ecuaciones para este tipo de rectificador y ustedes se van a dar cuenta que el voltaje de salida promedio va a depender o va a quedar en función precisamente del ángulo de disparo, aparte lógicamente del voltaje, de la amplitud del voltaje de pico, pero aquí el factor del cual depende la magnitud del voltaje de salida es precisamente del momento en el cual se activan cada uno de los tiristores. Bueno, preguntas hasta aquí. No, profe, ninguna. Muy bien, entonces la dejamos aquí. Ya, si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Les